Ujú. Tiene la pantalla. Sí. Solamente para más o menos integrar en la clase pasada a la actual. Ujú. La antropología 2 en materia más o menos de antropología teológica corresponde al paso del ser. Hasta ahora hemos ido tratando de investigar a través de la Biblia, de los textos bíblicos y de la teología, lo que es el hombre. Después viene la pregunta sobre el quehacer humano. ¿Qué es el quehacer humano? Y entonces, la primera pregunta que el Génesis se plantea y que en general todas las culturas se han planteado es si el hacer tiene algo que cualifique el hacer sobre esto se hace o esto no se hace. Y viene la pregunta sobre lo bueno y lo malo, lo que yo considero como ontología ética, siguiendo el pensamiento de Martin Heidegger, ¿no? La ontología ética. Las mitologías, los ritos, las religiones han hablado sobre una manera, un perfil, un panorama que va a los orígenes de un Dios que dice esto se toca, esto no se toca, el árbol del bien y el árbol del mal y todas esas cosas. Pero todas esas son búsquedas humanas acerca de la posibilidad de tener una seguridad de lo que se debe y lo que no se debe, de lo que se puede. Y aquí empieza el problema que ya la vez pasada yo señalaba. Estamos en nivel de tesitura diferente. Deber, poder, querer, son cosas diferentes. Por eso, ya la vez pasada yo les decía que la problemática se hace en este campo. ¿Qué hace que algo sea bueno o sea malo, que se deba o no se deba hacer, que se pueda o no se pueda hacer? ¿El objeto, la ley, Dios que lo dice, la costumbre o la religión? Esto ha sido el caballo de Troya después de los últimos, yo pienso, así a grosso modo, 80 años, ¿eh? Desde lo que hemos llamado secularización ha tomado cartas en el asunto. Porque cuando una sociedad vivió pensando que lo que se debe o no hacer, lo que es bueno o es malo, es porque Dios lo dice, y se preguntaban, ¿dónde lo dice? Bueno, pues hay libros que dicen lo que dice Dios y la, y la. Y entonces van desde el Código de Hammurabi, que son los 10 mandamientos. Si no lo sabían, sépanlo. En realidad, los 10 mandamientos que Moisés dice que le dijo Dios, es el Código de Hammurabi, 800 años antes de Jesucristo. Estaban escritos ya en una tabla en Egipto. Por otro lado, entonces, bueno, llega un momento en que la civilización, el desarrollo humano, ya no cree en Dios. Entonces, si Dios era el garante de decir lo que es bueno y lo que es malo, y la gente no cree en Dios, pues entonces, como decía, lo decía, y en forma brusca para atacar, pero lo decía bien, yo creo, Jean-Paul Sartre. Y después un poco lo siguió por ahí Dostoyevsky y algunos otros. Si Dios no existe, es lo mismo matar mariposas que humanos. Claro,
Porque si lo que decanta la sociedad y la estructura del bien y del mal es creer en Dios, pero si la gente no cree en Dios, entonces todo se puede hacer. Bien, por eso la pregunta es si además de Dios, además de nuestras costumbres, además de nuestra cultura, además de nuestras tradiciones, se puede decir que algo sea intrínsecamente malo o bueno. La vez pasada yo les decía, bueno, intrínsecamente malo, bueno, los tres ejemplos tradicionales. La droga, la cocaína, ¿es intrínsecamente mala? Y claro, todos sabemos que no, porque se puede usar para otras cosas que al contrario hacen bien. Dos, el sexo, ¿intrínsecamente es malo? No, porque incluso la Iglesia Católica sostiene que gracias al sexo se puede tener la realización de la persona en la procreación de los hijos. ¿Algo hay intrínsecamente malo? ¿Me podrían decir, alguien me podría decir qué es malo? Y, o bien, tendríamos que decir que eso algo no tiene nada de bueno y pues nos quedamos muy lejos realmente. Por eso, si no es una cosa, si no es un objeto, entonces lo bueno y lo malo es la acción, el sujeto, y entonces ya avanza el asunto. Porque entonces decimos, no es tanto que la cocaína, la cocaína, sea buena o mala. Es el sujeto que la usa, el que le da el carácter de bondad o de maldad. Por eso, más o menos es el punto de la relación que existe entre el sujeto y el objeto. Es decir, que la bondad y maldad de un acto, de algo, tendrá que ver con la relación que el sujeto establece con la cosa que está usando. Bien, hasta ahí. Tradicionalmente, hay así como una constante, sobre todo en la Iglesia Católica, de decir que lo bueno y lo malo se mide a partir de una ley natural. Se dice, es por ley natural que los hombres son heterosexuales, no homosexuales, por ley natural. Dice uno, bueno, ley natural sería así como que, porque por naturaleza somos así. Ajá. Decimos, somos así por naturaleza. Y está bien lo que dice. Sí, por naturaleza somos así. Vemos que los patos tienen patas, o sea, hembras patos. Los patos tienen patas, sí, pero no las patas de los pies, sino tienen hembras patas. Los perros se casan con las perras, bueno, no se casan, se meten con las perras y así. Y entonces decimos más o menos como que es un orden natural. Pero si revisamos un poco la historia, pues queda largo esto, ¿eh? Porque también por ley natural decían que la mujer no podía votar, hasta hace 50 años, ¿eh? En algunos países todavía, porque la mujer no tiene capacidad de decisión, porque por ley natural es así. Sin ir más lejos, ¿eh? En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, afirmó que la mujer, por ley natural, era menos racional que el varón, basado en lo que él llamaba la experiencia de que las mujeres eran muy emotivas. Entonces no razonaban bien, por ley natural. Y por ley natural se ha dicho también que hay seres humanos que por ley natural no son libres, son esclavos. Entonces a mí eso de la ley natural,
Siempre, pero ahora me ha hecho pensar en este curso, pero siempre me lo ha hecho pensar. Eso de la ley natural a mí me parece que pues está bonito como idea, de que hay un orden establecido. Y no es que no diga que no exista. Lo que digo yo es, ese orden, ¿quién lo conoce? Yo no digo que Dios no ha puesto un orden en el mundo. Claro, Dios ha puesto un orden en el mundo como Él quisiera que fueran las cosas. Perfecto. Esa es la ley natural. Pero, ¿quién la conoce? ¿Quién sabe lo que Dios quiere? De ahí, o bien, dice uno, mi mamá me dijo, siempre se ha hecho así, pero no me diga a mí usted que le dijo a Dios, que le preguntó, ¿eh? ¿Y qué sabe de eso? A mí no me lo crea. Por eso está el recurso que tiene la Iglesia Católica al respecto, es la famosa revelación. Es que Dios lo revela. Dios dice cuál es el orden establecido por Él. Muy bien, perfecto. ¿Dónde lo revela? ¿A quién se lo revela? Yo no viene el asunto, ¿no? Si Dios lo revela en la Biblia o en la tradición. Pero según lo que sabemos, porque lo hemos estudiado, la revelación y la Biblia tiene un contexto histórico que hay que saber interpretar. Y lo que sí es cierto que por revelación y por convicción sabemos que Dios hizo todo bueno. Y allí viene la contraria, ¿eh? A los que dicen que Dios dijo que hay unas cosas que son malas, no, no. O sea, al menos en la tradición judio-cristiana, Dios lo crea muy bueno. Por eso los medievales decían que todo ente, en cuanto ente es uno, bueno, verdadero y bello. Es la teoría famosa de los trascendentales. Todos los entes son uno, bueno, verdadero y bello. No en el ejercicio, en el ser. Entonces, ¿cómo decimos que algo que de suyo Dios hizo bueno? Algo que es bueno, porque Dios lo hizo, que es bueno, verdadero y bello. De repente puede ser malo, feo y falso. No bueno, ni verdadero, ni bello. Entonces, a nivel de lo que la antropología cristiana y católica sobre todo ha desarrollado, pues es que es el hombre el que lo hace. Si algo que de suyo es bueno, verdadero y bello, ya no lo es por la acción humana. Es eso que en el Génesis hemos analizado, ¿no? O sea, sí, no, no, de que Dios lo hizo todo bonito, está bonito. Pero también dio la posibilidad al hombre de que alterara eso. Por eso, Schiller, como también un poco Hegel, pero sobre todo Fichte, trabajaron esa idea diciendo que en el fondo el hombre había creado el mal. No, pero el hombre no puede crear. No, sí puede, sí puede. Hay algo que Dios no hizo en este mundo y que el hombre lo hace. Hay algo que Dios no hizo, dio la posibilidad de hacer, eso es cierto. Nos dio algo que se llama libertad, con lo cual somos capaces de hacer algo que Dios no quería. Por eso hay una acción creadora fuera de Dios, sí, el hombre. Tomás de Aquino, en ese caso, él fue muy aristotélico, pero antes de él, Agustín de Hipona decía algo muy interesante hace mucho tiempo, estamos en el siglo IV. Agustín decía que lo que o quien te hizo sin ti no puede salvarte sin ti. Con facere tibi non esse, decía él, no, non es sine te salvare te.
sea, no te puedes salvar sin ti aquel que te hizo sin ti. O sea, te hizo sin ti, te creó. Pero para salvarte, no te puedes salvar sin ti, si tú no haces algo. O sea, hay algo que en la antropología cristiana tenemos que entender que el ser humano tiene una capacidad incluso de detener el proyecto de Dios. Eso no se lo toman en serio muchos, ¿eh? No se lo toman en serio y creen que su chismarajo o su verdad a medias o su mentira a medias no es grave. No, sí es grave, porque detiene el plan de Dios. Bien, entonces, por eso yo creo que hay algo que se llama cinismo moral hoy, que es esa especie de cristianismo o católico, sobre todo católico que hemos creado donde suponemos que todo está, tenemos buenos sentimientos, somos buenas personas, pero detrás hay una sociedad corrupta y egoísta que no piensa sino en la vida privada. ¿Me explico? No es tan fuerte que yo no estoy descubriendo nada. Eso lo sabemos todos. O sea, si vamos a la realidad, el número muy elevado de católicos que están en los puestos de gobierno y de decisión a nivel mundial, se están rascando el ombligo mientras el mundo se está hundiendo en la miseria. No, pero son católicos y tienen buenas ideas y buenos sentimientos, son católicos y de principios morales. Eso se llama cinismo. La gente hoy, yo no digo fuera de nosotros, no digo fuera del catolicismo, no, hombre, no hay que ir afuera del catolicismo. Dentro del catolicismo hemos creado una especie de cinismo moral en donde los más ratas de sacristía que se creen son los más dañinos, ¿eh? Porque con todo y sus, lo que sea, como se llamen, con todo y sus, ¿cómo se llamaría eso? Su creencia en santidad y nosotros rezamos y para arriba y para abajo y vamos y buscamos en internet todos los santos del mundo y sacamos y vendemos y sacamos. Por dentro hay una corrupción terrible en personas que no son capaces de aceptar, como está pasando ahora con la fiducia del Papa, ¿no? O sea, resulta, resulta que ahora le brincan al Papa. Primero, esos mismos que dicen, yo soy católico lo que el Papa diga, yo soy católico lo que el Papa diga, yo soy católico, católico, católico porque el Papa dice y es la verdad y viene de Dios. Esos mismos son los primeros que le brincan diciendo, no, no puede ser, no pueden tratar bien a los homosexuales porque son muy malos y están en pecado. Dices tú, ¿no es eso lo que llamo yo cinismo moral? Por un lado, crucificas a medio mundo y por otro lado, tú te crees santo. Solo porque tú no eres homosexual o solo porque tú no haces lo que crees que los demás sí hacen y es muy mal. O sea, yo sí pienso que hay que llegar a un límite. Esto está llegando de más. Y aquí no hay explicaciones teológicas ni de nada. Son explicaciones simplemente de cristiano verdaderamente creyente. Como mañana precisamente yo trabajaré eso, o sea, es que el cristianismo no es una doctrina, es una forma de vida. Jesucristo comparte una forma de vida. Vamos a ser así, no vamos a excluir a nadie, vamos a amarlos a todos, vamos a trabajar todos, vamos a unirnos todos y vamos a hacer el bien a todos. Eso es lo que él pretendía. Pero ahora hay un aparato impresionante que no es institucional ya porque el Papa lo paró, al menos ahora. Y resulta que ahora los santitos dicen que no se puede, que es muy malo. Primero dicen que el Papa es el santo, que él sabe, que está asistido por el Espíritu Santo. Y luego ellos mismos dicen, no, el Papa se está equivocando, es el Papa negro, es el Papa que lleva la destrucción. Hombre, eso yo creo que ya rayó en el cinismo moral.
Por eso la cuestión sigue siendo lo mismo. Actualmente, y es obvio, cuando hablas de moral, hay que escapar a la crítica y hay que saber responder. Pero con el criterio y elementos que tenemos de la usanza tradicional no va a funcionar, ¿eh? ¿Cómo escapas a las críticas? Yo ya las he mencionado. El psicoanálisis. La moral es un mecanismo de defensa que trauma a la gente. ¿Ya? No, no te toques, no hagas eso, no te metas, no te hagas eso, no porque te va a hacer daño, te va a hacer mal. Eso es la moral. Freud muy bien lo vio en el momento. Como si todo tuviera que ver con los genitales, decía Freud. Como si no se pudiera usar mal de otra manera. En ese mismo sentido, lo que decía Nietzsche, ¿no? Es el resentimiento del que no puede. Son los santitos, los moralmente buenos, los que dicen, esto es malo porque tú no puedes hacerlo, porque no te arriesgas a hacerlo. Y piensas que por eso los demás son unos tontos y malos. No, no, el problema es que tú no te arriesgaste a hacerlo, ¿eh? Nietzsche en ese sentido tenía razón cuando decía que el resentimiento era el origen de la moral. No, para eso tengo la frase que para mí ya se hizo un célebre, porque es una frase que yo acuñé hace mucho tiempo. Mira, tú no eres peor porque no has tenido la oportunidad. O yo mismo, no soy peor porque no he podido hacerlo. Después de haber hecho, en México se decía así, mira, nadie resiste un golpe de 100,000 pesos. ¿Qué más? Pensar esto que decían, ¿no? La moral a veces es la negación de lo que yo quiero hacer, de la autonomía. El cristianismo tendrá que responder todo esto si queremos ser creíbles, ¿eh? Si queremos ser creíbles. Porque si la moral viene a hacer eso que los papás experimentan cuando sus hijos hay que decirles, no se hace esto, ¿por qué no? Es que me estás negando mi libertad. ¿Por qué no puedo hacerlo? No es que no es bueno. Bueno, a ver quién se la traga. Otro dirá, no es porque la iglesia, menos a ver quién se la traga, ¿eh? Mire, pero ha llegado el colmo más adelante. Hoy hay gente en lo que llamamos secularización, que, ¿y por qué se preguntan eso? Háganlo, no se lo pregunten. Eso es innecesario, ¿para qué se lo preguntan? Y estamos en eso, ¿eh? Yo creo que hoy estamos más en este campo, porque en el campo de los años 60, 70, 80, como decía la vez pasada, era así. Pero hoy ya no. Hoy la gente ni se pregunta las cosas. Estamos en una época en lo que el indiferentismo campa por doquier y el indiferentismo, pues sí, hay que decirlo, o sea, ni les importa. No se preguntan si es bueno o malo. Hoy yo, que a las alturas del partido estamos ante una sociedad en donde no solo no se pregunta si es bueno o es malo, solo se pregunta si es caro o barato, solo se pregunta si me cachan o no, o en otros casos se pregunta, ¿me enfermaría o no? Pero todo eso tiene respuesta. Si es caro o barato, ahorro, saco del banco. Si me puedo enfermar, voy a la farmacia, voy al médico a que me dé algo para no enfermarme. Sea, la pregunta ya no es de orden moral, la pregunta es de orden de posibilidad de consumo. Por eso, la ciencia actual, sobre todo la neurociencia, han estado trabajando esto mucho, que han hablado incluso y contra lo que yo mismo pienso, pero hay que saberlo y enfrentar el toro por los cuernos. No hay que vivir el mundo de espaldas, porque yo sé que muchos, espero que ninguno de ustedes, pero yo sé que muchos católicos dicen, no hagas caso de eso, no es cierto. Tú hazle caso al Papa, tú hazle caso a la fe. Sí, yo lo sé, pero no pueden vivir de espaldas al mundo. El mundo está pensando así. ¿Qué quieren que hagamos?
nos hacemos un planeta diferente. El mundo está así. Y en estos momentos, yo acabo de comprar un libro sumamente interesante eh, de un alemán sobre lo que él llama la neurona que explica la creencia en Dios. Y lo saco a colación porque también hay otros que hablan como del gen Dios. Hay unos que hablan de las neuronas que explican los comportamientos éticos. Y, y no es gratuito, ¿eh? Porque si esto fuera así, pues dale 3 o 4 enzimas o alguna cosa que le dé a la corteza cerebral y que se le aplaque las ganas que tiene de ser bueno. Se acabó. Y es que es imposible verificarlo. Estos datos, los datos del bien, del mal, de estos son datos que no se verifican. O sea, científicamente tú no puedes verificar, este cerebro de esta persona es un santito, este es un malo. ¿No? Esa pregunta no da. Por eso, hoy por hoy, en el último de los casos, estamos ante un escepticismo neural. Yo creo que si ustedes abren un libro o que tenga que ver con esto, estamos en el campo de la neurología y la neurociencia está pensando realmente que hay que ser escépticos respecto a los comportamientos cerebrales que tienen que ver con la religión, con la moral e incluso con el arte. Son casualidades neurales, dicen ellos. Así las llaman, casualidades neurales. Sí, y miren que han hecho estudios, yo no les doy la razón, pero sí me hace pensar que han hecho estudios y han hecho mapeos cerebrales de hombres de este tiempo, de hombres de hace 20 años, de hombres de hace 50 años, etcétera, etcétera. Y se han dado cuenta que el cerebro funciona de manera diferente y funciona de manera diferente porque hay algunos elementos que el cerebro tiene hoy que antes no tenía y antes tenía unos que hoy no tiene. ¿Qué pasa con esto? Que entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que lo bueno y lo malo no forma parte del campo de la racionalidad. Esa es mi hipótesis. Esa es mi hipótesis. Lo bueno y lo malo no forma parte del campo de la racionalidad. Yo no creo. No, no creo que usted me pueda decir esto es bueno por esta razón. No creo. Porque viene uno y me dice esto es malo por esta razón. Por eso, señores, aunque los valores éticos se promuevan como una cosa universal, no lo son. Hay que decirlo, no lo son. Al menos no lo son de facto. A lo mejor lo son. Sería bueno que todos fuéramos justos. Sí. Sería bueno que todos fuéramos puntuales. Perfecto. Sería bueno que todos vayamos a misa. Perfecto. Sería bueno. Los valores están en el campo del sería bueno, pero no pueden decir que es bueno, porque puede venir alguien y decir, sería bueno que mejor no vayas, sería bueno que mejor no seas puntual, sería bueno que esto. Esto lleva a lo que yo por eso les propongo como una hipótesis de trabajo. Para llegar a ella, yo he repasado mucho, he estado trabajando en estos días mucho, porque pues, temas que me gustan, yo soy así, a mí me gustan. Yo he estado trabajando hace rato una cosa que tiene que ver con lo que hace mucho tiempo el profesor Max Weber llamó la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Tal vez esto nos podría dar una luz de por qué llegamos a donde estamos. En resumen,
Algunos de ustedes ya lo conocen supuestamente, ¿no? En resumen, la Reforma Protestante organizó el mundo de una nueva forma que nadie pensó que iba a pasar, pero pasó. Los que vivimos en este país lo sabemos con sobrada razón. ¿Por qué? Porque ha cambiado literalmente la organización de lo que era el judio-cristianismo católico. El Papa dice que es bueno. La Reforma Protestante dijo, el Papa está loco. Además es la Babilonia, ¿no? Decimos, los papás nos dicen lo que es bueno, es la tradición. No, no, la tradición tampoco importa. Lo que dice la Biblia es la verdad. El hombre se salva por la fe y la Biblia. No hay ningún fundamento esta religioso. No necesitas un papa que te lo diga, no necesitas un obispo que te lo diga, ni mucho menos necesitas unas tradiciones que te digan lo que es bueno y lo que es malo. Lo que la Biblia dice es lo bueno. Y tú, que tienes fe, por la fe que tienes en la Biblia, eres salvado. Bueno, esta postura del protestantismo engendró realmente el clericalismo. Claro, porque en el catolicismo hay que dar cuentas de la fe. Una fe sin obras no es fe. En cambio, en la tradición luterana, calvinista, tú tienes fe, pero es interior a ti. Nadie te da cuenta, pero tú la tienes. Entonces, quiere decir, pues cada quien su situación, ¿no? ¿A qué llegamos con este extremo? ¿A qué llegamos con esto? Llegamos a un sentido realmente interesante y Weber lo pescó bien, ¿eh? Weber lo pescó bien. Finalmente, él se murió y no siguió, pero por ahí le dieron otros como McIntyre y algunos otros ingleses y yo pienso sobre todo después, sobre todo en algunos pensadores franceses que siguieron esta orientación, y Althusser, por ejemplo, y llegaron a pensar, bueno, si es así, es verdad, y tiene toda la razón, de que los países pobres son católicos y los países ricos son protestantes, tiene toda la razón, porque los países católicos viven de una tradición, de una fe, de una manera de portarse bien que los protestantes no tienen. Ellos no se preocupan de la ética en relación a su fe. Entonces, puedes tener cualquiera dirigiendo una maquinaria impresionante de fábricas, dejando pobres en la calle, porque su fe no tiene que ver con su acción. Y entonces tú tienes a los Estados Unidos, Alemania de este lado, a Japón del otro lado. Modelos de capitalismo que han destruido la ética, porque nadie se va a preguntar si es bueno o malo hacer esto o aquello. Este extremismo extremo, como yo lo llamo, ha llegado a esa alternativa. Pero por eso yo no me salgo de la idea de que se fue difícil al extremo. No sé, en su momento pasó como tuvo que haber pasado y nadie fue capaz de orientar el barco. Porque la Iglesia Católica no piensa lo que pensaban los protestantes. Hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Porque si alguien es abierto, si alguien es abierto al cambio, es la Iglesia Católica. Está si ustedes allá o los que están aquí se dan cuenta, hombre, los protestantes son demasiado puritanos, demasiado extremistas.
Todo es malo. No se pueden tomar una copa de alcohol ni fumar un cigarro porque es malo. Y ese es uno, pero es malo porque la Biblia dice. No porque su papá le haya dicho, no porque su mamá le haya dicho, porque sea bueno o sea malo, el valor, no es ese juego, sino porque la Biblia lo dice. Desde esa perspectiva, por eso, yo creo que el cristianismo católico tiene una alternativa a este. Y aunque no les guste a muchos, la palabra hermenéutica comienza otra vez. Claro, es que eso no lo inventó nadie que no fuera la Iglesia Católica, ¿eh? No hay que olvidar que la hermenéutica es un proceso que se dio dentro del cristianismo católico, al intentar conocer los textos bíblicos y aplicarlos al tiempo diferente. Ahí salió la hermenéutica. Paul Ricoeur en su famoso libro de Hermenéutica y la Acción, que es el campo que nos interesa, ¿no? Cómo las acciones que hacemos nosotros pueden ser interpretadas. En este libro, Paul Ricoeur señala cosas que yo creo que podrían ayudarnos a comprender este marco de referencia al cual yo estoy haciendo alusión. Primero, el cristianismo católico tiene varias escapatorias que evitan la interpretación. Evitan la interpretación. Una de las escapatorias, el papismo. ¿Qué dice el Papa? ¿Es bueno o es malo? ¿Se puede o no se puede? ¿Puedo comulgar o no? ¿Es bueno los homosexuales o no? Es una escapatoria. ¿Tú qué piensas? ¿No piensas o qué? Mi mamá dijo, la tradición, la tradición. Esas son escapatorias. Hay un orden establecido. Oh, sí, está bien. ¿Dónde dice? Yo cuando nací a mí nadie me dio ningún orden establecido de cómo se tiene que vivir, ¿eh? No sé, algunos a lo mejor sí. Yo nací en una familia tradicional que me dijo, mira, sería bueno, bueno, y luego yo me arriesgué a no hacerlo y dijeron, no, pues está bien, síguele adelante y ya. De ese lado, el famoso conservadurismo extremo, pero del otro lado está la anarquía o el subjetivismo absoluto, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del cristianismo católico? Yo lo llamo la jerarquía de la obligación. Como en todo, la hermenéutica nos ayuda a decir, sí, todo es verdadero, pero no de la misma forma. Hay jerarquías, hay jerarquías. La verdad es jerárquica, como la obligación es jerárquica. Oye, no es lo mismo que me obligue a mí, no es lo mismo que me obligue no matar a alguien, como no es lo mismo que me obligue no pisar cuando alguien acaba de pisar, de lavar el piso. Hombre, jerarquías, hay jerarquías. Por eso la clave está en lo que la Iglesia Católica llama la hermenéutica en el actuar. Objeto, fin y circunstancia. Objeto, ¿qué? Matar, robar. Ese es el qué. Ese es el objeto. ¿Qué hizo? ¿Qué hay? ¿Cuál es la acción? Objeto. Fin. El fin de la acción. Maté porque me iban a matar. Me defendí, legítima defensa. Robé porque me estoy muriendo de hambre. Circunstancia. Robé a una persona que es pobre y que lo que le robé era lo que tenía para comer. ¿Verdad que la circunstancia cambia? No es Robin Hood que le roba a los ricos, ¿eh? Maté, ¿en qué circunstancia? En que sin, es que estoy defendiendo mi vida. Estoy en la guerra, ¿ve?
cómo la jerarquía de la obligación cambia según el objeto, el fin y las circunstancias, y esta es la clave de todo. En la hermenéutica de la actual de la Iglesia Católica es esto la clave, créanmelo, es la clave. Y Paul Ricoeur lo dice muy bien en ese texto. Y vaya que él no es católico, atención, él no es católico. Paul Ricoeur era calvinista. Pero él se dio cuenta que el tema de la Iglesia Católica era más hermenéutico que lo que pensaban muchos. Sí, porque mira, aunque el Papa diga lo que diga, si por el fin de la acción se puede alterar el objeto. Sí, el objeto, la acción, la relación sexual, el cigarro, la cocaína, lo que sea. Ese es el objeto. Pero el fin es otro. El fin no es dañar, o sí. Porque mira, te voy a poner la cuestión diferente. El objeto. Voy a dar limosna. Yo doy limosna. El objeto es la limosna. Muy bien. ¿Con qué fin? Para que me vean que soy muy bueno. ¿En qué circunstancia? En la televisión, para que todos vean. Díganme usted si es bueno. ¿Verdad que el bien y el mal no son definitivamente así arreglados? No están definidos. Hay jerarquía en la obligación. Bien, hasta ahí dejo la pulga en la oreja. Dejo la pulga en la oreja como es mi costumbre. Después vendrá la otra parte que entonces hay que llevarlo como se dice, a estructura. Hasta ahora yo se los planteo como un planteamiento general. Yo después intentaré planteárselos de otra forma para que sea más simple a la estructura personal, vamos a decirlo, personal. Pero no es tanto lo que me interesaba hoy, por lo pronto ahora me interesaba dejarles en claro cómo está la cuestión. Es que el mundo se cindió entre todo es malo porque la regla lo dice y luego nada es malo porque si lo haces con la fe está bueno, entre el subjetivismo y el objetivismo. Y yo creo que la Iglesia Católica nunca ha jugado esos dos juegos, ¿eh? La Iglesia Católica nunca ha jugado. Los católicos creen que jugamos el juego de todo es malo porque el Papa dijo. Sí, o algunos católicos tarados que no saben lo que es la Iglesia juegan así, pero no es así. La Iglesia Católica siempre se ha mantenido a la jerarquía de la obligación. No todo es lo mismo. Y eso es lo que a muchos le han calado que el Papa Francisco juega así, porque como buen jesuita, de buena tradición, él es así. Él juega la hermenéutica, juega, hombre, podemos ser un poquito más así, así, así. Eso no quiere decir que demos permiso a nadie de nada, pero no por eso podemos ser tan intransigentes con las personas. No, pero es que. Mira, aquí el problema real que yo pienso fundamentalmente está en que algunos dicen que si les dan permiso, entonces, ¿por qué yo que me esfuerzo tanto, que soy tan santo, que soy tan bueno? ¿Por qué? En cambio ellos, ¿ves? Sigue siendo el mismo problema. Por eso yo acuso a lo que llamo la jerarquía de verdades, la jerarquía de obligaciones. En ese sentido, habrá que pensarlo con seriedad porque yo no sé qué va a pasar, pero el dicasterio pontificio, gracias a que Francisco lo arregló desde el principio, está en esa línea ahora. Está en esa línea ahora. Claro, para eso tuvo que traer a su gente y lo está haciendo y lo hizo muy bien. Por eso un argentino es el que estuvo al caso de fiducial de esta última declaración del Papa. Es un argentino, Ruiz, ¿no? Que lo hizo. Y claro, porque de entrada sabía que lo iba a hacer y qué bueno. Entre los chismes, que si ustedes lo quieren saber, se los digo. Entre los chismes yo lo supe de cerca, en ese momento yo estaba más cerca de esto. En su momento él dijo que no quería porque él había escrito un libro que hablaba un poco de estas cosas ya. Y le dijo al papá, no, porque este libro me puso un mal antecedente. No, pues por eso te pongo, por eso te pongo. Y bueno, yo sí creo que
que la iglesia está dando una forma diferente de pensar y que ahora los que son papistas deberían ser más papistas, pero resulta que no lo son. Ahora se les acabó los papistas. Ahora juzgan al Papa sin tener ni idea de lo que está pasando. Bien, entonces se las vamos a pasar por grabación a los que no vinieron porque ahora no vinieron muchos. Entonces, como en 15 días, ¿verdad? ¿O quieren comentar algo alguien? Que no le guste, que esté enojado, que reclame o alguna cosa. No pasa nada. Yo ya. No es que se me resbale, pero pues ya acostumbré a oírme. De no ser así, entonces en 15 días nos vemos. Sí, muchas gracias. Ok, Silvia, gracias a ti. El 10 de febrero. Ok. Ya veremos cómo podemos si no te la grabamos. No te apures, ¿eh? Muy bien, gracias. Gracias. Ok, Dios mediante. Igualmente. Gracias a Dios. Ojalá que las homilías las vuelvas a poner. Pues Creo sí, que yo también nada más quisiera, su pero pues primera. acá tengo un boicot que no, que dicen que sí, que no, que sí, que no. Yo tengo algunas que están grabadas por pedazos, a lo mejor las voy a subir yo, aparte. Sería muy bueno, Sí gracias. estaría bien que las grabaran, padre, porque aquí en México, pues las siguen grabando y la verdad, pues sí nos serviría de mucho, su misa para seguir, con la continuidad que usted nos da. También otra cosa, estas pláticas que usted nos da, pues son muy, muy satisfactorias, son muy llenas para nosotros y yo pienso que muchos sacerdotes aquí en México deberían de escucharle porque pues ellos están como muy obsoletos y no se quieren poner ahorita en todo el cambio que está pasando en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. En mi canal voy a Y yo, subir algunas que yo pueda poco a poco y cuando haya grabación en vivo lo hago, ¿eh? No te apures. Muy muy bien, bien, sería perfecto. ¿Ok? Que descansen en paz. gracias. Ah, no, Sí, allá no. Bueno, gracias. también allá. También allá. Gracias. Gracias.